Ay, pero. Vale, te va a poner cualquier. Ojo que no se huele, ojo que no se huele, ojo que no se huele. Cuando yo entré a reconocer a mi hijo, me impresioné demasiado. De ver a mi hijo postrado en esa cama, de verlo convulsionando, de verlo entubado, de verlo ahí luchando por su vida. Sentí ese dolor inmenso. Muy fuerte esa emoción, muy fuerte esa prueba que Papá Dios nos pone. No sé por qué motivo, por qué circunstancias, pero mi hijo no merecía eso. No merecía eso ni algo otra cosa peor. La verdad es esa. Es muy duro ver a un hijo de pie, ahí lo ver a una cama postrado sufriendo por su salud. Los médicos no nos daban esperanzas, que si no quedaba en silla de ruedas, que si no quedaba como vegetal o si no se nos moría mi hijo. Entonces eso es muy duro, muy fuerte. Y pues le doy gracias a Papá Dios que pues nos devolvió ese ser querido nuevamente a una nueva vida, a un nuevo comienzo, porque es un giro total. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida que no es fácil. Que mi hijo está en casa donde hay que bañarlo, donde hay que cambiarle pañal, donde toma medicamentos, donde hay que darle la comida, sí, cuchareada, darle su vasito de agua a beber, porque pues ni sus manos la puede sostener en un vaso para poder tomar su agua. Hay que transportarlo en taxi, en carros que algunas personas nos colaboran de llevarlos a las citas médicas, a los exámenes. Sí, al principio cuando lo llevábamos a casa, después de los 2 meses de estar hospitalizado, lo transportábamos en ambulancia. Varias ocasiones lo llevamos al Hospital General de Neiva porque pues él involuntariamente se arrancaba la traqueostomía. 3 veces le pusieron traqueostomía a mi hijo, le colocaron la gastro, siempre tuvo en control, ha estado en control con fisiatría, con neurocirujano, con psiquiatría. Entonces, pues mi hijo ha estado atendido por sus médicos porque Ladres nos ha colaborado y nos ha ayudado en todo lo de mi hijo. Pero hay veces que la EPS no tiene los pañales, no tiene los medicamentos y nos pone en apuros a nosotros. Nos toca ir a tocar puertas con la familia, con los vecinos, para poder tener recursos para brindarle a mi hijo un pañal, una droga. Entonces, es cosa injusta lo que estamos viviendo. Es muy duro esta situación. Yo pido de que de verdad esto no quede impune, que esto salga adelante, porque este proceso lo vemos lento. Tenemos un abogado penalista que nos brindó esa ayuda, de que nos ayuda a gestionar, que nos ayuda a averiguar, que nos ayudaba a empujar esto, porque pues que mi hijo en esa situación que está, que mi hijo necesita mucha colaboración, que necesita que esa gente, que esa familia, que esa persona que ocasionó ese accidente se haga al frente, pero está la fecha que no hay ninguna información, ninguna ayuda. No sé qué pasa con este abogado que no nos colabora a empujar este proceso. Yo veo que este abogado está esperando es que se venzan los términos para que archiven esto y que esto quede con manos abajo. Mi hijo salió a trabajar el 20 de mayo del 2023 en la motocicleta a vender sus cubanos, que se dirigía hacia la zona del norte. Tipo 3 de la tarde sale, siempre llega a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y pues nosotros no le pusimos atención, como preocuparse uno ya 1 hora después que no llegaba, pero ya a 2 horas de no llegar, ya empezamos a pensar cosas, que qué le habrá pasado, que a dónde estará. Él nunca se demoraba en llegar de trabajar, siempre llegaba a su tiempo, a entregar cuentas, a que uno se da de cuenta que llega bien, pero al pasar el rato ya uno se desespera. Entonces pues con mi esposa nos dirigimos como tipo 9 de la noche de pronto
algunas de sus amistades hacia el norte, donde sus amigas, porque pues él no tuvo novia frecuentemente, juiciosamente con una sola chica, de pronto por lo joven, pero fuimos algunas personas que lo distinguían en el barrio José Eustacio, no nos dieron razón. Fuimos al barrio La Trinidad, tampoco nos dieron razón que de pronto lo hubieran visto trabajando. Pues ya empezamos más desesperarnos, más pensativos. Bueno, ¿qué pasó? Mi hijo se desapareció, nadie nos da razón. Ya 11 de la noche, ya uno muy desesperado, nos dirigimos, fue a los puestos de salud, nos dirigimos a las clínicas de fractura, a la Mediláser, a toda parte de las clínicas que atienden sobre cuando recogen a alguna persona accidentada, es grave. Entonces, pues nos dirigimos a esos lugares y ya tipo 2, 3 de la mañana ya nos dirigimos fue hacia el CAI para dar la novedad, el informe de que mi hijo no aparece, sí, de pronto haya tenido algún accidente. Entonces el policía que estaba ese día nos reportó la placa de la moto, el nombre de mi hijo y no apareció ningún informe de accidente. Entonces, pues, más desesperado, esperamos hasta el domingo en la mañana a ver si mi hijo llegaba, tampoco apareció el domingo en la mañana, entonces más desesperado, ya fuimos a buscarlo más, sí, de pronto a los bañaderos, algo, no sabemos qué haya pasado, comenzamos a regar la onda en el barrio, con la familia, y pues mi hijo nada que aparecía, y seguimos en el plan de búsqueda por todo lado, y ni una llamada ni nada por el estilo. Entonces acercarse a la noche, ya como a las 8 de la noche salimos con mi papá a seguirlo preguntando a los puestos de salud, uno totalmente con el desespero de saber del hijo, de no saber nada. Entonces nos encontramos un vecino que llama Don Manuel, que vive en el barrio del Oasis, trabaja con unos cachivaches, que trabaja de puerta a puerta vendiéndolos, y pues le dimos a conocer la información de que mi hijo estaba desaparecido, que se había ido en una motocicleta a trabajar a vender los cubanos y que esta era la fecha que no había regresado. Se lo dejamos en ese recado pues para que pronto él lo viera, nos comunicara, nos avisara, le dejamos un número telefónico y pues él nos comentó ese momento que como a la hora y media que el señor llegó a un lugar donde venden las comidas rápidas en Canaima, le ofreció sus cosas que vendía a la señora que estaba ahí esperando el pedido que lo atendieran y le dio a conocer la información que yo le pasé, esta noticia. La señora dijo, preocupante. El joven que estaba atendiendo las comidas rápidas a la señora escuchó hablar a un Manuel y le preguntó, le dijo que le permitiera que le diera las características del muchacho de que él estaba hablando y le dio a conocer las características, que era un muchacho alto, blanco, que se movilizaba en una motocicleta roja que vendía cubanos. Dijo, ay, él tuvo un accidente de tránsito ayer al frente del Estadio Plaza Jalcir, tipo 6:30, 7, eran como las 6:30 de la tarde, y fue llevado al Hospital General porque una camioneta le hizo un giro prohibido y lo arrolló. El nombre de mi hijo es Michael John Freiner Cachaya Majarrés, fue accidentado por un carro particular rojo, se fugó ese carro, no, el muchacho que lo accidentó llama Johan Sebastián Rivera Lozada, no le prestó ni primeros auxilios, lo dejó ahí abandonado. Hubo una persona que fue el que le prestó los primeros auxilios, nos ayudó a que reanimara a mi hijo, que es el testigo fiel que tenemos, que él dice que cualquier cosa lo llamemos ante la fiscalía para atestiguar, para dar la novedad de lo que pasó, porque el muchacho que venía conduciendo el carro venía por una calle destapada, que hizo un giro prohibido y se pasó como si nada y se llevó a mi hijo por delante, ¿sí? Entonces, hasta ahí fue el accidente que se ocasionó y testigos hay, y el muchacho que ocasionó el accidente no le prestó ningún auxilio a mi hijo y se fugó, ¿sí? Entonces quedó por fuera los hechos, eso está en investigación en la fiscalía y pues sabemos de que hay un proceso, pero hasta esta fecha no hay ninguna contestación, no ha habido ningún arreglo, no ha habido nada, se despreocupada esa familia, el papá de esa persona que es el dueño del carro, es un abogado,
y el muchacho que está estudiando medicina pasa a acontecer de que despreocupados, ni siquiera le conocemos un pañal, ni una pasta, ni nada, una ayuda para nosotros como responsables de mi hijo en esta situación que estamos viviendo hoy en día. Mi hijo tuvo el accidente de tránsito que tuvo mi hijo el 20 de mayo del 2023 fue llevado al Hospital General de Neiva, lo atendieron, lo pasaron fue a reanimación porque pues ya iba a punto de morir, ya los médicos no nos daban esperanzas de mi hijo, lo pudieron reanimar, le colocaron, fue entubado, presentó fiebre, convulsionó por más de 15 días en esa UCI, le hicieron exámenes correspondientes para saber si presentaba alguna bacteria, no le encontraron ninguna bacteria, entonces mi hijo lo pasaron a la otra UCI para seguirle en exámenes, hasta que le encontraron fue el desprendido el tallo cerebral, que esa era la convulsión que presentaba. Ese fue el golpe que recibió mi hijo de ese accidente, quedó con un trauma de craneoencefálico severo en la cabeza y presentó hemorragia interna sobre el cerebro. Entonces, a esa consecuencia mi hijo duró 2 meses hospitalizado en el Hospital General de Neiva. Mi hijo se presentó una desnutrición total, quedó con gastronomía, con traqueostomía, duró 1 año y 3 meses con esa traqueostomía y esa gastro. Hoy en día ya no la tiene, pero pues tiene todavía secuelas de ese accidente. Mi hijo está postrado en cama, no se moviliza solo, no va al baño solo, no se baña solo. Tiene que ser la mamá o el papá que estamos ahí al presente y mi hijo auxiliándolo. Entonces, que esto no quede impune. Le pedimos la colaboración y la ayuda por medio de este periódico La Nación del Huila, que se haga justicia para mi hijo, que esto no quede impune. El joven que accidentó a mi hijo hasta el 2023 tenía 18 años, ocasionó el accidente de mi hijo y hasta el momento, como vuelvo y digo, de que este joven no ha puesto la cara para responder, no nos ha ayudado de ninguna manera. Es una persona que dice de que está estudiando para medicina, de que pues el papá de este muchacho, cuando mi hijo estuvo hospitalizado, a los 2 días de estar hospitalizado, me hizo una propuesta de que arregláramos ese día, de que él me colaboraba en lo que llegáramos a un acuerdo, que nos acercáramos a una notaría, de que él me daba lo que llegáramos al acuerdo y que ya, que sabía que yo iba a tener necesidades de ahí de comida, de transporte, de esto, pero yo no le acepté esa propuesta que me hizo él, por lo cual de que yo estaba totalmente desubicado, no tenía conocimiento de las cosas bien. Lo único que le respondí yo al señor era que la plata de él, si le valía más la plata, que la conservara, la guardara, pero que lo primero que estaba allá era mi hijo, luchando por su vida, por su salud, que yo ponerme a arreglar ahora sin saber en qué condición salía mi hijo. Si mi hijo andaba en una motocicleta era porque tenía sus 5 sentidos bien, y que sabemos que uno puede tener un accidente, pero pues a lo que está mi hijo no es por plata en ese momento de arreglar. Le dije al señor que esperáramos porque para eso como que había un proceso y seguía un proceso. Pero pues ahora al frente de las cosas no conocemos ninguna ayuda de estos personajes. Por el momento del accidente de tránsito, Johann Sebastián Rivera Lozada, los testigos dicen que ocasionado el accidente, el muchacho se fuga, el joven Johann Sebastián Rivera Lozada, de que él se fuga. Dejó el carro a más de 5 metros del accidente y regresa a ver mi hijo, pero el muchacho queda ahí quieto, no le presta los primeros auxilios. Según el término dado de que él estudia para ser médico, entonces ¿por qué no va a saber prestar unos primeros auxilios a una persona que lo necesita? Testigos que vieron el accidente fueron los que le dieron la reanimación a mi hijo, porque cuando llegaron los de la ambulancia a recoger a mi hijo para llevarlo a las clínicas que le prestan los auxilios,
Los de la ambulancia no querían recogerlo porque lo vieron con sus brazos estirados, sus piernas estiradas y ya decían que estaba muerto mi hijo, que tocaba llamar a los de tránsito, de medicina legal, que son los que recogen las víctimas cuando son atropellados, quedan muertos, entonces que son ellos los que tienen que recogerlos. Entonces uno de los testigos dijo, no, ¿cómo lo van a dejar morir? Entonces el muchacho llega y le hace reanimación, el testigo, a mi hijo bota una bocanada de sangre y ahí sí los de la ambulancia lo recogen y lo llevan para el hospital, porque el testigo que le dio reanimación a mi hijo le dijo, llévalo al hospital general que está acá más cerquita. Entonces lo lleva para otra clínica y el muchacho se puede morir. Entonces llévalo al hospital que allá lo pueden salvar. Yo le solicito a la audiencia que nos escucha, nos ve, de los que leen este periódico, de que nos ayuden a que esto se haga justicia, a que esto no quede impune, porque el temor mío es que este proceso quede archivado, llegue a un vencimiento de términos y quede archivado y no se pueda mover después de 5 años, y en 5 años a quién vamos a encontrar para que responda. Entonces yo le solicito a Johan Sebastián Rivera Lozada, al dueño del carro, que es el papá de este muchacho que ocasionó el accidente, que es un abogado, que él conoce cómo son las leyes, cuáles son los términos y qué es lo que hay que cumplir, porque esto no quiero que queden impune. Pido a que sean responsables y que pongan la cara como debe ser. Desen de cuenta que estamos pasando necesidades con mi hijo. Yo no puedo trabajar para poderle solventar las cosas a mi hijo. Por veces puedo elaborar, por veces no, porque mi hijo tiene citas médicas con diferentes médicos, terapias, y ahí estamos a lo que las personas nos pueden brindar. Pero estamos pasando necesidades. Yo les solicito a ustedes que se pongan la mano en el corazón y se hagan al frente, por favor. Yo le solicito a Johan Sebastián Rivera Lozada y al papá de este joven que se hagan al frente para que respondan por mi hijo Michayón Freiner Cachaña Majarrés, que él sufrió un trauma de craneoencefálico severo. Mi hijo no depende por él mismo ni para ir al baño, ni para vestirse, ni para comer, ni puede caminar. Está postrado en cama, lo movilizamos de una silla de ruedas hacia su cama, lo movilizamos en su silla de ruedas para bañarlo, para poderlo llevar al hospital, a las clínicas para que lo valoren los médicos, lo vean a su chequeo mensualmente. Nos toca movilizarnos en taxi o por veces algunos vecinos nos colaboran por ahí cuando tienen tiempo de llevarnos en su carro a las citas médicas de mi hijo. Entonces yo les solicito a ustedes, señor Johan Sebastián Rivera, y al dueño del carro, que es su papá, que es un abogado, que nos colabore en todos estos gastos. Pasamos necesidades, mi hijo necesita pañales, necesita la droga, necesita sus vitaminas y necesita todo lo que le ofrece la EPS, los terapeutas para sus terapias. Entonces nosotros no tenemos recursos suficientes para poderle ofrecer lo que necesita mi hijo. Nosotros le prestamos los auxilios como acompañante, como para protegerlo, como para cuidarlo, porque estamos totalmente solos, desamparados. Nos han dado un giro, nos han cambiado la vida. No es igual a como estábamos antes, sin este temor, sin estas cosas de lo duro que es vivir esta situación.